Mi nombre es Devani Alexandra y les hablaré sobre las aportaciones de la química a la medicina. Uno de los grandes avances que se ha marcado en el siglo XX y que evidentemente seguirá avanzando en el siglo XXI ha sido el espectacular desarrollo de la medicina, la investigación, nuevas técnicas y también el talento y dedicación de los profesionales como los médicos, farmacéuticos y otros investigadores. Han dado lugar a cotas de esperanza y calidad de vida que no podían imaginarse hace tan solo un siglo. La aportación de la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en el ámbito de la salud. Sin la química, la medicina y la cirugía se hubieran estancado en prácticas propias del siglo XIX. Desde tiempos remotos, el ser humano ha utilizado sustancias naturales para conservar sus alimentos o curar sus dolencias. Hoy, además de estudiar las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, los químicos trabajan en diferentes campos directamente relacionados con la salud. Tal es el caso de la medicina. La química nos proporciona vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. A ellos les debemos 1 de cada 5 años de nuestras vidas y gracias a ellos podemos vivir cada vez más en mejores condiciones hasta edades más avanzadas. La química en los alimentos es la rama que estudia los procesos existentes entre los componentes biológicos y no biológicos que se dan en la industria cuando se manipulan alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes y las verduras, y en bebidas como en la leche o en la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica, desde el punto de vista de los ingredientes principales como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y otros. Además incluye el análisis del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los sabores y el color. Se estudia principalmente el procesamiento de alimentos y en el de la nutrición. Algunos autores definen la química de los alimentos como una ciencia interdisciplinaria entre la bacteriología y la química. Un ejemplo de estudio en la química de los alimentos se puede ver en la reacción de Maillard, que define el color tostado de ciertos alimentos. La química en la guerra. La guerra química se basa en una lucha armada, quiere decir guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Los principales agentes químicos usados como armas son los siguientes. Los agentes asfixiantes, que está el fosfogeno, que es el más conocido. Sus síntomas son irritación de ojos y vías respiratorias, disnea, constricción de pecho y edema pulmonar. La detección, olor a hierba recién cortada mediante detectores especiales. La descontaminación es vapor y lavado con agua. Los cianidas también se usa como compuesto químico, el cloruro de cianógeno. Los síntomas son convulsiones y paro respiratorio. La detección es mediante detectores especiales. El antídoto es inyección intravenosa de nitrito sódico y tiosulfato sódico. El cianuro es un agente letal que actúa rápidamente. La muerte se produce al cabo de 6 u 8 minutos después de haber inhalado la dosis letal. Agentes nerviosos. Son compuestos órganos fosforados, inhibidores de la enzima colin, esterazan los tejidos, y sus efectos son causados por el resultado de un exceso de acetilcolina. Puede causar la muerte al cabo de unos minutos de la exposición. Son líquidos en condiciones especiales de temperatura. Los más volátiles, al dispersarse, se convierten en vapor. La detección se detecta con detectores específicos. Los síntomas son pérdida de conciencia de forma repentina, convulsiones, apnea, náuseas, parálisis flácida y secreciones abundantes. Las armas son diferentes al uso. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos. Los siguientes son: Acuerdos de Estrasburgo de 1675, Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra, Conferencia de Bruselas en 1874, Declaración de 1899 relacionada con los gases asfixiantes, Convención de Ginebra en 1925 que prohibía el uso de asfixiantes, venenos u otros gases y métodos biológicos durante la guerra.
La química fue y es de gran impacto en las guerras, tanto como ayuda al contribuir con medicamentos para enfermos y heridos, como en la destrucción, al ser utilizada en la creación de armas. Las guerras químicas son un ejemplo de su mal uso. Se basan principalmente en usar propiedades tóxicas para matar, herir o impactar al enemigo. Las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. El uso de organismos vivos u otros productos tóxicos no se consideran guerra química, sino guerra biológica. Las armas químicas son clasificadas como armas de destrucción masiva por la ONU y su producción o almacenamiento son ilegales desde 1993, debido a la Convención de Armas Químicas. La química y el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento gradual de las temperaturas de las atmósferas y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se detecta a futuro. ¿Qué relación tiene con la química? Los problemas de contaminación en la actualidad son muy serios. Enfocándonos en los del aire, estos son algunos ejemplos. Los carros, cuando los prendemos y los utilizamos por el mofle, desprenden CO2. Las fábricas también contribuyen a la contaminación del aire despidiendo CO2. ¿Qué es el CO2? El CO2, dióxido de carbono, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Cuando el dióxido de carbono se libera en la atmósfera de la Tierra, puede permanecer ahí durante 1 o 2 siglos. Mientras esté en la atmósfera, el gas de dióxido de carbono forma una capa, la cual absorbe la energía térmica liberada de la Tierra y evita su liberación a la atmósfera. Esto resulta en la acumulación de calor y por lo tanto causa un aumento significativo de la temperatura en la Tierra. Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. Los gases de efecto invernadero principales son vapor de agua, dióxido de carbono, ozono troposférico y metano. Los gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo de vidrio de un invernadero, atrapando el calor y recalentando el planeta. El aumento de las temperaturas conduce al cambio climático, que incluye efectos tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los modelos de precipitación que producen inundaciones y sequías, y diseminación de enfermedades transmitidas por vectores tales como la malaria. A los efectos de este aumento de temperaturas es lo que se le denomina calentamiento global. A continuación les hablaré sobre el tema El deshielo en los polos amenaza el clima de México. El deshielo es uno de los fenómenos naturales que puede responder tanto a causas naturales como artificiales, es decir, generadas por el ser humano. El deshielo se da básicamente a partir del aumento de temperatura, de la mayor penetración del sol en la superficie terrestre o también a partir del aumento del nivel del agua que nos rodea los bosques de hielo. Se considera que el deshielo es uno de los principales y más graves problemas que actualmente sufre el planeta Tierra debido al cambio climático. El deshielo lo ocasiona las actividades humanas como por ejemplo la deforestación, combustibles fósiles, el transporte o actividades industriales. También lo ocasiona la radiación ultravioleta, los gases de efecto invernadero, etc. Las siguientes propuestas son para evitar el deshielo de los polos. Usar lo menos posible los medios de transporte que necesiten combustible y en vez de esto, usar bicicleta o caminar. Así esto, además de aportar algo a nuestro planeta, nos ayudará más a nuestra salud. Reportar a las autoridades fábricas cercanas que estén arrojando químicos a los ríos cercanos para que los encargados de ellas tomen conciencia del daño que están ocasionando a nuestro planeta. Hacer campañas donde muestren información los especialistas en el tema de las consecuencias que tienen algunas de nuestras acciones como sociedad.